Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles esta hermosa planta que se llama Adromischius cristatus. También la llaman cresta de gallo o patitas de rana por la cresta que tiene ahí. La palabra Adromischius viene del griego adro, que significa grueso, y mischius, que significa tallo. Y cristatus viene del latín y significa cresta, o sea, sería tallo grueso con cresta. Miren qué belleza. Es originaria de Sudáfrica. Las hojas tienden a crecer entre 6 a 10 centímetros de altura. Sus hojas tienen una pelusa, o sea, ahí creo que se ve. Estas serían las ya adultas, por decirlo así, tienen su pelusa. Y aquí vienen las nuevas, que son estas de aquí abajo. Florece en primavera-verano. Eh, Saca una vara floral de unos 20-25 centímetros de largo. Sus hojas son blancas con un tono rosadito, rojo rosadito, más o menos por ahí. Con respecto a la luz, necesita exposición de sol, pero esto es bajo supervisión, porque va a depender del lugar donde vivamos. Yo la tengo bajo luz filtrada porque hay mucho sol y si la dejo directamente pues van a, van a empezar a ver quemaduras en las hojas. Puede resistir bajas temperaturas, pero que no sean prolongadas. Sin embargo, creo que no habría necesidad de llevarla a ese extremo porque es una planta que tiene crecimiento muy lento. Entonces lo conveniente sería tenerla en una maceta y así pues si donde vivimos los fríos son bastante complicados pues la tendríamos que resguardar para que no tenga ningún tipo de problema. Con respecto al riego tiene que ser abundante, entonces regamos abundante que salga por completo de la parte de abajo de la maceta y de ahí volvemos a regar hasta que el sustrato esté seco. No debemos de encharcar. Y en el caso de el invierno, lo que haríamos es que eh, regamos abundantemente y esperamos hasta que las hojas estén deshidratadas porque se empiezan a poner como arrugaditas y volveríamos a regar cuando las hojas estén completamente deshidratadas o un poco deshidratadas, por decirlo de cierta manera, y el sustrato esté seco. Ahí volvemos a regar, pero siempre bajo supervisión en invierno porque ese ya sería un problema bastante serio. No debemos de encharcar porque sí, ahí le afectaría bastante. Es una planta de fácil cuidado y cuando la manipulemos tengamos cuidado porque las hojas se se desprenden fácilmente, entonces ahí eh, la idea es no hacerle daño. Como el crecimiento es muy lento, entonces esta está bastante pequeña. Aunque tengo dos aquí, podría ser una separación. Pero como está pequeña, no lo voy a hacer todavía. Miren todo el montón de raicitas. Una belleza. Esta lleva un tiempo que no la he regado, pero creo que después de este video, pues lo vamos a hacer. Como les decía, florece en primavera-verano y su crecimiento es en otoño-invierno. El sustrato tiene que ser poroso y hay personas que recomiendan de que el sustrato tiene que ser especial, que se utiliza para cactus y suculentas. Yo no tengo nada de especial, salvo que es tierra negra,
con estas piedritas blancas. Tiene bastante materia orgánica y me ha funcionado muy bien. Entonces se dan cuenta, las que no se ven tan blancas son las hojitas nuevas y ahí va creciendo. Como les contaba, solo era, no me acuerdo cuál de las dos plantitas venía, y ahorita ya hay dos. Entonces a mí sí me ha funcionado este sustrato, solo es cuestión de que probemos a ver cómo nos funciona, pero el sustrato tiene que ser poroso. El abono pues sería para cactus y suculentas una vez al mes, en temporada de crecimiento, que sería primavera-verano. Es que miren qué belleza, que las raicitas miren eso, y tiene un montón. Fíjense que es resistente a las plagas, pero sin embargo, yo no he tenido problemas, gracias a Dios, con ninguna plaga, pero puede ser atacada por cochinillas o por caracoles, entonces siempre hay que estar supervisando, siempre. Como les decía, es de fácil cuidado, salvo que en el caso de la luz y el riego pues tiene que ser bajo supervisión, porque no queremos encharcar, exceso de riego, y no queremos que haya problema con respecto a quemaduras de sol o que se termine deshidratando muy rápido y se nos vaya a marchitar. Por lo demás es una planta hermosa y muy fácil de cuidar. Entonces, gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.